Después de todo lo que pasó en el pasado, después de tantas oportunidades perdidas y momentos llenos de arrepentimiento, ¿será que esta vez Alex tendrá el valor suficiente para acercarse a la puerta de aquella granja, mirar directamente a Tuna y decirle todo lo que ha guardado en su corazón durante tanto tiempo? Y Tuna, después de tantos días criando sola a su hijo, abrirá su corazón para recibir a Alex una vez más. Le dará la oportunidad de demostrar que este amor no son solo palabras, sino también acciones, cuidado y compromiso con ella y con su pequeño. Tuna ya estuvo herida, antes ya cerró su corazón, pero en lo profundo de su mirada todavía queda una pequeña chispa, una llama frágil de esperanza por un verdadero hogar. Imaginen ese instante Alex frente a la puerta con un ramo de flores en la mano, la mirada temblorosa pero firme. Titubea al pronunciar el nombre de Tuna con una voz entrecortada pero llena de fe. Y Tuna en ese momento siente cómo su corazón se acelera, mientras sus ojos reflejan la confusión al encontrarse con la sinceridad imposible de ocultar de Alex. ¿Se dará la vuelta para protegerse a sí misma o se abrirá una vez más para darle a Alex la oportunidad de convertirse en el apoyo firme de ella y de su hijo? La respuesta aún está por llegar, y serán justamente los próximos acontecimientos los que harán que no puedan apartar la vista de la pantalla. Estoy seguro de que cada detalle de esta historia les hará emocionarse, contener la respiración y finalmente dejarse llevar por la intensidad de los sentimientos. Prepárense para momentos llenos de tensión, pero también de ternura y calidez que vienen a continuación. Y no lo olviden, para no perderse ni un solo instante emocionante, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Vamos a vivir juntos un viaje emocional inolvidable, empezando ahora mismo. Por la mañana, cuando los primeros rayos del sol se colaban suavemente por la ventana tiñendo de un tono dorado y cálido, la sala Alex ya se había despertado temprano. Estaba sentado en silencio en el sofá de siempre, perdido en sus pensamientos. En la palma de su mano, un pequeño anillo brillaba intensamente bajo la luz del sol. No era solo una joya cualquiera, sino el símbolo de todo el amor que había cuidado y guardado durante tanto tiempo. Hoy, se dijo, Alex, es el día más importante de mi vida. Después de tantas dudas y miedos sobre si Tuna lo aceptaría o no, por fin había tomado una decisión. Iría a la granja, se pondría frente a ella y le pediría matrimonio con toda la sinceridad de su corazón. Alex respiró hondo con la mirada llena de determinación. Pero justo en ese momento, el timbre del teléfono sonó rompiendo el silencio. En la pantalla apareció un nombre familiar, era el número de su secretaria en la empresa. Alex dudó un instante, pero contestó. La voz de la secretaria sonó ágil, aunque con un toque de urgencia. Señor Alex, los socios de la empresa Adam ya han llegado. Quieren revisar personalmente el lote de mercancía que estamos a punto de exportar. ¿Puede venir a la oficina ahora mismo? Alex apretó con fuerza el anillo en su mano. Su corazón se hundió un poco, pero la razón le recordó que el trabajo era una responsabilidad que no podía dejar de lado. Tras unos segundos de silencio, guardó el anillo con cuidado en el bolsillo de su pantalón y respondió: «De acuerdo, voy enseguida». Se puso rápidamente la chaqueta y salió de casa. El cielo estaba azul, el sol de la mañana iluminaba con suavidad, pero en su interior reinaba una mezcla de emociones. Sabía que debía posponer su plan de proponerle matrimonio a Tuna, aunque también intuía que un paso importante en su carrera estaba a punto de abrirse frente a él. El coche de Alex avanzaba por el camino habitual hacia la empresa. El viento traía un ligero aroma a flores, pero su mente solo giraba en torno a dos cosas: el amor y el trabajo. Se preguntaba si sería posible mantener su amor sincero por Tuna y al mismo tiempo cumplir con su responsabilidad como líder de la compañía. Al llegar, Adam, el socio extranjero y clave para la empresa, ya lo estaba esperando. Un hombre alto de porte tranquilo se acercó para estrecharle la mano con cordialidad. «Hola Alex, encantado de conocerte».
Espero ver hoy con mis propios ojos la calidad de los productos de tu empresa. Alex sonrió y respondió con seguridad y cortesía. Adam, estoy convencido de que no te vas a decepcionar. Hemos preparado este lote con todo el cuidado necesario. Ambos entraron juntos al amplio almacén. Las cajas estaban perfectamente ordenadas, cada lote brillaba como si hubiera sido preparado con esmero. Alex fue explicando uno por uno los productos, desde los materiales, los procesos de producción, hasta los estrictos estándares de control que aplicaba su empresa. Adam observaba con atención, asintiendo de vez en cuando con una expresión de satisfacción. Mientras avanzaban más adentro en la zona de inspección, Adam se detuvo frente a un producto de muestra y lo examinó con atención. Pasó la mano por el material, giró el artículo para comprobar los acabados. Tras unos minutos de silencio, miró a Alex y le dedicó una sonrisa con cierto misterio. Es excelente. Debo decir que la calidad supera con creces lo que esperaba. Está claro que tu empresa ha trabajado con mucha seriedad y profesionalismo. Alex inclinó ligeramente la cabeza en señal de agradecimiento. Por dentro, una sensación de orgullo inmenso lo invadía. Todo el esfuerzo del equipo, todos esos meses de dedicación, estaban siendo reconocidos. La revisión continuó. Cada producto, cada lote pasaba los controles sin problema. Adam se mostraba cada vez más entusiasmado. Al finalizar, extendió la mano hacia Alex y con voz firme pero cálida dijo: Creo que en el futuro necesitaremos importar una gran cantidad de productos, y si debo elegir al socio más confiable, no sería otro que tu empresa, Alex. En ese momento, Alex estrechó la mano de Adam con fuerza. Ese apretón no solo simbolizaba un acuerdo comercial, sino también un hito que abría un futuro prometedor para su carrera y para todo su equipo. Sin embargo, en el bolsillo de su pantalón, el anillo de compromiso seguía allí brillando como un recordatorio de otra misión igual de importante que lo esperaba. Alex salió de la empresa cuando el día ya empezaba a caer. En el camino de regreso, su corazón latía con fuerza por dos razones. Por un lado, la emoción de haber cerrado un gran acuerdo. Por el otro, la expectación casi sofocante por el plan que llevaba tanto tiempo guardado: proponerle matrimonio a Tuna. Al pasar por una calle céntrica, sus ojos se detuvieron en la floristería más conocida de la zona. La tienda estaba iluminada, llena de ramos coloridos perfectamente dispuestos, como invitándolo a entrar. Alex estacionó, se acercó despacio y observó cada flor con detenimiento. Tras pensarlo un momento, eligió un ramo de rosas rojas con algunas ramitas de gipsófila blanca, símbolo de un amor fuerte y una sinceridad que no cambia. Cuando el ramo quedó envuelto en papel delicado, Alex sonrió suavemente y pensó para sí: espero que a Tuna le guste este regalo. De vuelta en casa, Alex subió a su habitación. El ambiente parecía distinto, como si todo esperara ese momento decisivo. Abrió el armario y eligió el traje más elegante, planchando con cuidado cada pliegue. Frente al espejo respiró hondo, ajustó la corbata y acomodó su cabello. El reflejo mostraba a un hombre decidido, aunque en sus ojos aún brillaba cierta inquietud. Cuando terminó los preparativos, colocó el pequeño anillo dentro de la caja de terciopelo rojo y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Tomó el ramo en sus manos y caminó hacia el coche. Sus dedos temblaban ligeramente y el corazón golpeaba con fuerza como si fueran tambores. Toda su esperanza, todos sus sentimientos estaban puestos en esa noche. El camino hacia la granja de Tuna se extendía entre un valle tranquilo. Cuando Alex llegó conduciendo, el sol ya se había ocultado tras las montañas, dejando paso a una noche suave. Toda la granja brillaba con cálidas luces amarillas, resplandeciendo como pequeñas estrellas. Alex detuvo el coche y bajó despacio. En sus manos el ramo seguía fresco, desprendiendo fragancia en la brisa nocturna. El corazón de Alex latía con más fuerza que nunca. Sabía que ese era el momento decisivo. Respiró hondo y caminó paso a paso hacia la pequeña casa donde vivían Tuna y su hijo. Bajo la tenue luz del porche apareció la silueta de una mujer. Era Tuna, ocupada preparando la cena con su figura serena y familiar.
Aquella escena lo conmovió, sus ojos se humedecieron. El ambiente era sencillo y cálido, pero su corazón se agitaba con intensidad. Alex llamó en voz baja a Tuna. Ella se sobresaltó y se giró. Al verlo allí con un ramo de flores en las manos, sus ojos mostraron sorpresa. Esbozó una leve sonrisa y se acercó. En ese instante la distancia entre ellos se acortó, pero el corazón de Alex se quedó sin palabras. Con dulzura, Tuna dijo a Alex: «Pasa adentro, siéntate y toma una taza de té. Luego hablamos». Los dos se sentaron en la mesa de bambú de siempre, testigo de tantas charlas sencillas y llenas de cariño. La luz cálida sobre la mesa parecía darle fuerzas a Alex. Él la miró, se puso de pie lentamente y sacó de su chaqueta una cajita de terciopelo rojo. Al abrirla, el anillo brilló bajo la luz. Su voz temblaba, pero sonaba clara y sincera. «Tuna, he guardado esto en mi corazón por mucho tiempo. Desde hoy quiero ser quien esté a tu lado, cuidándote a ti y a tu hijo. ¿Me das la oportunidad de hacerlo?» Tomó su mano para entregarle el anillo, pero de pronto Tuna la retiró suavemente. Sus mejillas se tiñeron de rojo y respondió con voz baja pero firme: «Alex, yo aún no estoy lista. No me siento digna de ti ni de tu familia. Por favor, dame más tiempo, ¿sí?» Esas palabras fueron como una pequeña herida en el corazón de Alex. Se quedó en silencio unos segundos, pero en su mirada no hubo decepción sino paciencia y un amor incondicional. Sonrió con ternura y dijo: «Tuna, no importa cuánto tenga que esperar, lo haré. Porque tú y tu hijo ya son una parte irreemplazable de mi corazón». Alex dejó el anillo suavemente sobre la mesa y le entregó el ramo. En ese momento la sonrisa de Tuna iluminó todo como si disipara la oscuridad. Recibió las flores con alegría, abrazándolas contra su pecho, con los ojos brillando entre emoción y felicidad. Afuera la noche cubría la granja y las luces titilaban como testigos de ese instante tan emotivo. De repente Tuna habló con voz suave: «Alex, quédate a cenar con nosotros». Al escuchar eso, el corazón de Alex se llenó de felicidad. Aunque no había recibido un sí a su propuesta, la cercanía que ella le ofrecía era ya un regalo inmenso. Asintió con alegría y la siguió hasta la cocina. Prepararon la cena juntos. Bajo la luz cálida cocinaron platos sencillos pero llenos de cariño, una sopa de verduras, algunos salteados caseros, todo impregnado de unión y afecto. Risas suaves se escuchaban en aquella pequeña cocina, borrando la incomodidad inicial. Cuando la comida estuvo lista, se sentaron frente a frente bajo la luz amarilla que titilaba. El ambiente era tranquilo y acogedor. Aunque el anillo aún no estaba en la mano de Tuna, Alex sabía que el amor ya había encontrado un lugar en su corazón. Esa noche Alex no escuchó un sí, pero comprendió que había sembrado una semilla de esperanza. Y en silencio se prometió: «No importa cuánto deba esperar, lo haré. Porque Tuna y su hijo son la familia con la que siempre he soñado». Tuna gật đầu, nước mắt chưa kịp lau khô đã lại rơi. Cô bước lên xe cùng Alex và lại nhìn ngôi nhà nhỏ thân thuộc, nơi đã khi mang lại con cô lúc khó khăn. Và cô nghĩ lại khi đi ra sân, chuẩn bị rời đi, Tuna quay lại ôm chầm lấy bà Tăng. Cô bật khóc, những giọt nước mắt rơi không ngừng. Thấm đẫm vạt áo, người phụ nữ đã giang tay đón cô khi cả thế giới quay lưng. Người đã nấu cho cô những bữa cơm, dù cháu ngủ mỗi đêm, lắng nghe cô kể bao uất ức trong không thành lời. Con cảm ơn bà, thực sự rất cảm ơn. Bà đã cho con một mái nhà, một niềm tin đứng dậy. Nếu không có bà, có lẽ con đã không thể tiếp tục. Bà Tăng ôm lấy cô, giọng bà nghẹn ngào: «Con cứ đi đi, nhớ ngôi nhà này, luôn luôn mở cửa chào đón con quay lại bất cứ lúc nào».